Muy buenas noches, mi nombre es Luis Guillermo Villota, soy estudiante de la maestría de TI. Este video es para la materia de tendencias disruptivas. Hoy vamos a hablar del testeo de prototipos y la sustentación final. Las herramientas de matriz tendencia que se escogieron en un principio fueron educación y agricultura. En esta matriz tenemos personas, tecnología, mercado, cultura, negocio. Lo anterior, lo actual, lo emergente. En personas, lo anterior. En educación, profesor y estudiante en un aula de clase al frente de un tablero. Lo actual, profesor y estudiante pueden utilizar herramientas web para realizar una clase de manera virtual y el uso de ambientes virtuales y la semipresencialidad por los temas de pandemia. Lo emergente, el uso masivo de los ambientes MOOC. Tecnologías. Lo anterior, lápiz, papel, tablero y tizas. Lo actual, Internet, entornos de aprendizaje, Meet, Zoom y también la presencialidad. Una vez que pase la pandemia se puede volver a aplicar. Lo emergente, realidad virtual para ambientes virtuales de educación. En el mercado, lo anterior, se reduce a ambientes locales. Lo actual es a nivel del país y a nivel mundial. Lo emergente, a nivel de país y a nivel mundial. En la cultura, lo anterior, se estudia lo que hay localmente. Lo actual, acceder a la educación de manera virtual y presencial. Y lo emergente, acceder a la educación de manera virtual y presencial. Como negocio, la educación en sitios físicos, ¿listo? Como colegios, como instituciones, como universidades. Lo actual, educación a través de sitios físicos y virtuales. Lo emergente, la inmersión de ambientes virtuales. ¿Listo? Eso ya es la nueva tendencia y es el camino que va a coger la educación. La parte de agricultura, volvemos a lo mismo, personas, tecnología, mercado, cultura, negocio. Lo anterior, lo actual, lo emergente. Personas cultivan lo que comen y procesos de manera artesanal. En lo actual, cultivan para comer y vender procesos y vender cultivos a través de procesos ya estandarizados. Lo emergente se cultiva para vender. Procesos estandarizados a través de tecnología y lo que trae reducción de costos. Tecnología, animales y mano de obra humana. Lo actual, máquinas, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Lo emergente, máquinas, Internet, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, impresiones 3D de alimentos. El mercado, local y nacional. En lo actual, local, nacional e internacional. Y lo emergente, local, nacional e internacional. La cultura, ahorro en la adquisición de productos. Lo actual, reducir costos de mano de obra. Lo emergente se dice ya reducir de costos de producción. Negocio, físicos. En lo actual, físicos y virtuales. Lo emergente, físicos y virtuales. En la fase de mapear de los 5 porqués tenemos 5 preguntas y una conclusión. Aquí podemos decir por qué las empresas pierden información, eso centrándonos en lo que vamos a escoger. Porque muchas empresas no tienen un procedimiento de cómo salvaguardar la información. 2. ¿Por qué muchas empresas no tienen un procedimiento de cómo salvaguardar la información? Porque no tienen políticas definidas que sirvan de guía o apoyo a los procesos que existen dentro de las organizaciones para salvaguardar la información. 3. ¿Por qué no tienen políticas definidas que apoyen a salvaguardar la información en cada uno de los procesos? Muchos procesos no están definidos, por lo cual genera confusiones que tienen que hacer cada una de las personas que interactúan con los procesos. 4. Porque no hay procesos definidos. Muchas organizaciones no siguen las buenas prácticas de seguridad de la información, por lo cual no ven ventaja de definir el funcionamiento de cada uno de sus procesos. 5. Porque no siguen las buenas prácticas. Podemos decir que es un desconocimiento de las normas de gestión de seguridad de la información, desconocimiento de las normas de continuidad de negocio, desconocimiento de leyes sobre protección de datos. Conclusión es que muchas empresas aplican mecanismos muy rudimentarios de seguridad de la información esperando que la deontología de los empleados que interactúan con la información de la organización y confiando en el buen uso que estos le den. Además de eso, esperando que sus sistemas no sufran ningún desperfecto. En la fase de mapear de los stakeholders tenemos herramientas de los stakeholders.
Listo, tenemos como núcleo central, tenemos empresa, accionistas, empleados, subcontratistas, como interesados internos. Interesados directos, distribuidores, comunidad, clientes, inversionistas, proveedores. Interesados nacionales, tenemos gobierno nacional, comunidad, gobernación departamental, medios de comunicaciones, alcaldía local. Como interesados internacionales, tenemos comunidad, clientes internacionales, inversionistas internacionales, gobiernos internacionales. ¿Por qué meto eso? Porque en la actualidad existen muchas leyes que las organizaciones tienen que aplicar dentro de sus empresas para seguridad de la información. Y esas leyes, o más bien digamos en otros países, deben existir leyes muy parecidas que hablen de lo mismo para que las empresas puedan hacer negocios. Eso para que comercialmente puedan relacionarse. La fase de mapear. En esta fase de mapear entrevistamos al señor Álvaro. ¿Qué edad tiene él? Tiene 65 años. ¿Cuál es su trabajo? Es director de una sede universitaria. Su nivel cultural es de magíster. Personas de confianza, sus coordinadores. Momento de escenario, oficina, sitio de su trabajo. Eh, ¿Qué es lo que le preocupa a él? Por decirlo así, incongruencia de datos, información de clientes no actualizada, pérdida de información. ¿Y qué es las necesidades o motivaciones? Una, cumplir la ley. Dos, certificaciones. Tres, clientes, que los clientes vean la empresa como una empresa confiable. Cuatro, por el hecho de adelantarse a tener problemas de no cumplimiento de la ley. Eso. Y el otro es asegurar la información que tiene su organización. Fase mapear, aquí tenemos la herramienta de empatía. Listo, 1, 2 y 3. Listo, aquí tenemos la herramienta de empatía. Entonces, el señor Álvaro, ¿qué piensa? Que ha perdido mucho dinero por no asegurar la información. También piensa que los sistemas de gestión de seguridad de la información son costosos. ¿Qué dice? Que un sistema de gestión de seguridad de la información puede ser beneficioso para su empresa, que le puede evitar sanciones y que sus clientes pueden ver de una manera mucho más positiva eso. Que siente que sus empleados deberían ser más cuidadosos con la información. También le siente que le parece injusto que pueda ser multado por un descuido de la información. También siente que la protección de datos es solo una excusa para que el gobierno no poder sacar más plata. ¿Qué hace? Busca en su personal quién sabe o conoce del tema para iniciar una implementación de ese sistema de gestión de seguridad de la información. Que oye, que los CGC están tomando actualmente mucha fuerza dentro de las empresas, que con un sistema de gestión de seguridad de la información o las buenas prácticas puede evitar sanciones. Que ve multas por entidades gubernamentales. ¿Qué otras empresas están adoptando sistemas de gestión de seguridad de la información? ¿Qué esfuerzos hace? Disponer de personas extra para la creación del SGCI y asegurar recursos para SGCI. Resultados, el inicio de la implementación de un sistema de un SGCI. Listo, bueno, aquí tenemos entonces en la fase mapear. Entonces tenemos acciones del usuario, puntos de contacto, qué está pasando, qué está sintiendo. Listo, entonces en la primera parte, identificar beneficios de un... acciones del usuario. En la primera parte, identificar beneficios de un SGC. Puntos de contacto, pues él encuentra en internet, encuentra en revista, mira videos, listo, de sistemas de gestión de seguridad de la información. ¿Qué está pasando? Entonces él se da cuenta que su empresa carece de un sistema de gestión de seguridad de la información, que está sintiendo miedo a que su información sufra algún tipo de daño. ¿Qué otra acción él tiene? Buscar entre los empleados quién tiene conocimientos del SGCI. ¿Cómo lo hace? A través de entrevistas, entrevistando a su personal, a través del mail, llamando a las personas, también a través del teléfono, contactando a su mismo personal, preguntando qué está pasando, hace preguntas de quién sabe de su SGCI, qué es lo que está sintiendo, pues que tiene ingenieros que tienen distintos campos, que conocen de distintos campos. Acciones del usuario, plantear el problema del estado actual de la empresa de la cual está a cargo. Entonces, puntos de contacto, hacer reuniones con las personas que se van a encargar de esa creación e implementación de este sistema.
¿Qué está pasando? Me reúno con ingenieros que conocen del tema y planteo la situación actual de la empresa para encontrar una solución. ¿Listo? Luego, ¿qué sigue? Pues permito a los ingenieros levantar información para ese SG6. ¿Listo? Encuentran la solución que es el SG6. ¿Cómo se van a seguir contactando? A través de reuniones, a través de un mail, a través de un teléfono. Los encargados se reúnen con las áreas de la organización para el levantamiento de información para identificar las falencias. Luego, ¿qué viene? Viene otra reunión, donde donde se reúne con los encargados para identificar si se estableció el contexto. ¿Cómo? Pues a través de videoconferencias, a través de reuniones físicas. ¿Listo? Aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? Conozco y entiendo el estado real de la organización. ¿Listo? Ya que en esa parte de establecer el contexto es necesario muchas veces ser muy crudo y directo, en la cual se empiezan a dar cuenta cómo está de manera positiva o cómo está de manera tanto positiva y negativa la seguridad de la información dentro de su organización. Listo, luego que viene, se reúne para socializar la creación e implementación de ese sistema de gestión de seguridad de la información eh, a través de reuniones, videoconferencias, de mail, teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? Entiendo y conozco los cambios realizados, identifico los activos de la información de la empresa. Luego viene la verificación del sistema de gestión a través de reuniones, de videoconferencias, del mail, teléfono, y aquí revisa si el sistema de gestión de seguridad de la información es adecuado y se ajusta a lo que necesita la organización si protege los activos de información de la empresa. La parte de monitoreo y actualización del sistema de gestión de seguridad de la información, puntos de contacto, reuniones, videoconferencias, mail, teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? Aquí aprueba el sistema de gestión de seguridad de la información. Eso revisa informes para saber el estado real del SGC y si se alinea con la organización. Eso si ese sistema sí está alineado con la organización. En la fase de explorar tenemos muchas formas de buscar información. Esto a través de blog, donde nos habla de la importancia de la seguridad informática. Dos links que se encontraron, magazines, periódicos, sitios web, publicidad, artículos de investigación que hablen de los temas de informática y de ciberseguridad, eh, que hable también de sistemas de gestión de seguridad de la información y a qué conclusiones podemos llegar. Que la seguridad de la información es crucial para asegurar la continuidad de la organización y la creación de las buenas contraseñas debe ser un hábito que se debe crear para poder usar cualquier sistema de información que esté a nuestras manos. Hay que aprender a identificar sitios web corruptos, esos sitios web que no que no sean seguros. La otra, la información puede ser física y digital, y eso hay una parte que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y eso que no solo la información está almacenada en sitios en sitios de almacenamiento digital, sino que también hay información física que no hay que descuidar. En la fase de explorar, ¿qué tenemos por acá? Entrevistas. Acá dice objetivos, descripción del tema a tratar, preguntas a realizar. Entonces, conocer si en su empresa tiene un SGCI que ha hecho su empresa para proteger la información, si el personal conoce de seguridad de la información. Se plantean 7 preguntas. Su empresa invierte presupuesto en seguridad de la información. Sus empleados tienen formación para prevenir errores de seguridad de la información. Conoce las aplicaciones y dispositivos extraíbles que utilizan en su empresa. Controla datos empresariales. Su empresa se ha visto afectada por situación de pérdida, robo o alteración de información. Cuenta con un plan de prevención de riesgos. Sus empleados conocen los riesgos del uso de redes de Wi-Fi públicas. Listo, entonces acá volvemos a la misma persona, que es Álvaro, 65 años, rector, magíster en sistemas, quiere implementar un SGCI en su empresa. ¿Qué se ha descubierto que no supiera? Que está preocupado por el tema de seguridad de la información dentro de su empresa, que se han presentado casos de pérdida y alteración de información, que empleados con distintos niveles de conocimientos de seguridad de la información,
Hizo que él conoce de sistemas de gestión de seguridad de la información, pero no sabe cómo se debe hacer una buena implementación. ¿Qué le ha impactado? Casos de alteración de información. Hizo que se dio por miembros internos de la organización. Que no se ha clasificado las bases de datos que tiene la organización. Muchos empleados no aplican procedimientos básicos de seguridad de la información y siente que hay mucha información descuidada. ¿Qué cree que faltó por descubrir? ¿Cuál es el alcance del SGC? ¿Listo? Los sistemas de gestión pueden cubrir en su totalidad toda una organización o parte de ella. ¿Qué más faltó por descubrir? Tiempo que se dispone para realizar el proyecto. Después de la entrevista, ¿dónde le gustaría profundizar? ¿Qué ayudas le han quedado? ¿Cuántos empleados tiene actualmente que interactúan con la información de la empresa? Y si tiene algún sistema o software especializado para administrar clientes. Entonces aquí en la herramienta Heinz Cluster tenemos eh, usuarios, información, expectativas, sistema de gestión de seguridad de la información. En usuarios tenemos que conocer los sistemas, pero no sabe cómo se debe hacer su implementación, que se ha preocupado por este tema de la empresa, empleados con distintos niveles de conocimientos de seguridad de la información, qué empleados, qué número de empleados interactúan con información de la empresa, casos de alteración, muchos empleados no aplican buenos procedimientos de seguridad de la información. En la información que se presentan casos de pérdida y alteración, que si tiene algún sistema o software especializado para administrar clientes, siente que hay mucha información descuidada y no se han clasificado las bases de datos que tiene la organización. Expectativas es básicamente que quiere implementar en su organización un SGC. Aquí en la fase de explorar en herramienta y desafío de diseño, entonces tenemos que personal con conocimientos de seguridad de la información, existe una necesidad y es implementar ese SGC dentro de la empresa. ¿Cómo podría? Entonces, en el dolor, preocupaciones por la seguridad de la información de la empresa, casos de pérdida y alteración que se dio por miembros internos de la organización y pérdida y robo de alteración de la información de la empresa. Ganancias. Conocer de herramientas que la organización cuenta para poder aplicar seguridad de la información. Otra ganancia, clasificar la información de las bases de datos que tiene la organización, que serían ganancias con la implementación del SGCI. Y básicamente, proteger la información. El desafío, empleados con distintos niveles de conocimientos de seguridad de la información, tiempo que se dispone para realizar el proyecto, clasificar las bases de datos con información que la empresa necesita, capacitar empleados en seguridad de la información. Esos son todos los desafíos. En la herramienta Brief tenemos usuario, situación, contexto. Entonces, usuario, crear un sistema de gestión de seguridad de la información, concienciación en el personal del uso adecuado de la información, gestión del ciclo de vida del dato, clasificación de los activos de información, cumplimientos de requerimientos legales. En la situación, autogestión de la información, proteger de multas de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. En situación, empleados conscientes del buen uso de las herramientas SIC, empleados conscientes del... bueno, creo que está repitiéndose. Reducir riesgos de pérdida de información, metodología del tratamiento de riesgos. Contexto. Recursos para la implementación del SGC. Número de capacitaciones al personal de la empresa. Resistencia de mentalidad de cambio por parte del personal de la empresa. En herramientas de punto de vista POV, ¿qué tenemos? Entonces, en la parte administrativa, usuarios que necesita, clientes, empresa, de la empresa. Entonces, necesidad identificada en la parte de administrativos, gestionar de manera eficiente la información, asegurar la integridad, confidencialidad, disponibilidad de la información. En la parte de los clientes, ¿qué necesidades se identifica? Seguridad de la información entregada, de la información que se está entregando y que la organización cuente con un SGCI confiable. ¿Por qué? La parte administrativa. Quiere aplicar medidas y controles de información, quiere evitar pérdidas y robos de información, quiere evitar multas. En los clientes, quiere que su información sea usada para lo que fue recolectada. Quiere que sea compatible con las necesidades actuales de
del cliente y le molesta que lo llamen a ofrecerle productos que no ha pedido. En la herramienta de What If, ¿cómo se trata la seguridad de la información en el futuro? Entonces, clichés. Tomo precauciones que conozco para proteger mi información no le interesa a un atacante, es un cliché. Otro cliché, las contraseñas que uso solo me las sé yo. Otro cliché es que mis empleados siguen prácticas básicas de seguridad de la información. Otro cliché es que muchas personas dicen, por ejemplo, hasta ahora nunca me ha pasado nada en la empresa, por eso dejo todo como está. Eso, pero ahí es donde uno tiene que empezar a mirar qué pasaría si. ¿Qué pasaría en caso de? Entonces, ¿qué pasaría si se deja abierta una sesión en un computador externo? Eso que, por ejemplo, voy a un café internet, necesito imprimir algo y dejo una sesión abierta. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría si no hay internet? Eso, si toda mi información la tengo, por ejemplo, en una solución en nube, y si no hay internet, ¿cómo accedo a esa información? ¿Qué pasaría si no existiera backup? Eso, si tengo solo la información en un disco duro y ese disco duro se daña, ¿qué pasa con esa información? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no existiera soluciones de nube? ¿Eso qué otras alternativas tengo? ¿Qué pasaría si no existieran discos duros? ¿Qué pasaría si un choque eléctrico daña los equipos de cómputo? ¿Qué pasaría si se incendia la información física? ¿Qué pasaría si se olvida las contraseñas? ¿Qué pasaría si bueno, de las contraseñas, qué pasaría si le roban la información de la empresa? ¿Qué soluciones tenemos entonces? Crear backups de información, cambiar contraseñas cada cierto periodo de tiempo, controlar el acceso a sitios donde hay información importante, gestión de activos de información, instalar UPCs para evitar cambios de voltajes, documentar procesos, resguardar contraseñas con acceso privilegiado y a implementar un SGC. En la herramienta de hibridación por trasladación que tenemos, desafío, ¿cómo ayudar a las organizaciones a asegurar su información? Elemento inspiracional, evitar multas y aspectos legales, dar solución a las necesidades de las empresas para proteger su información, los análisis de vulnerabilidades, las auditorías, consultorías, cómo se gestiona la información en las empresas, soluciones, análisis de vulnerabilidades de sistemas de información y redes, creación e implementación de SGCI, las pruebas de pentesting, documentación de procesos y procedimientos, auditorías internas de seguridad de la información. En la herramienta de brainstorming tenemos ideas de solución, crear un portafolio de servicios, crear un servicio de análisis de vulnerabilidades, crear un servicio de pruebas de pentesting, un servicio de auditorías de seguridad de la información, controlar el acceso a la información, pruebas de pentesting, aseguramiento de red, implementar control de acceso, clasificar activos de información, controlar accesos a sitios físicos, estratégicos de información, clasificar la información, seguridad de sistemas de red, administración de TI, documentación de procedimientos. Herramientas de selección de ideas. Entonces, de todas esas ideas que nos sirve, crear portafolio de servicios, buscar el nombre de la empresa, ofrecer servicios a empresas, crear empresa de seguridad de la información. Herramienta mapa activo de la experiencia. Entonces, idea de solución propuesta. Entonces, es crear una empresa de seguridad de la información. Definición, se puede describir, definir, construir, argumente ampliamente. Entonces, la definición, construir una empresa que preste servicios de creación e implementación de sistemas de seguridad de la información. Novedad, sistemas de seguridad de la información acompañado de sistemas de gestión de TI que se ajuste a las necesidades reales de la empresa. Acompañamiento continuo a las empresas en la correcta gestión de sistemas de seguridad de la información y redes. Significado. En la actualidad es necesario que las organizaciones cuenten con herramientas que les permitan gestionar de manera eficaz la información que poseen y para utilizarla a favor de la propia empresa, mejorando la toma de decisiones. Accesibilidad. Con la creación de la empresa de seguridad de la información es posible ofrecer a las empresas la posibilidad de que las empresas puedan aplicar buenas prácticas de seguridad de la información gestionando sus propios empleados. Aquí en el prototipado rápido tenemos dos logos de la posible empresa y el nombre de la empresa.
Eso con un lema que es Securus, Soluciones de Seguridad de la Información. Aquí tenemos dos logos. Esos dos logos se los puso yo los coloqué en un sitio donde se pudiera escoger cuál logo gustaba más. Y el que hasta ahora ha ganado es el de rojo con negro. Eh, aquí en la fase de construir, herramienta producto mínimo viable. ¿Qué productos son los que puede inicialmente ofrecer Securus? Inicialmente podemos ofrecer la creación de sistemas de gestión de seguridad de la información, auditorías de esos sistemas de gestión de seguridad de la información, aseguramiento de TI, análisis de vulnerabilidades. Esos son los productos mínimos que puede ofrecer. La fase de testear. Pues tenemos aquí Securus. ¿Qué aspectos le agradaron más al usuario? Entonces, soluciones para que la información no se pierda en las empresas. También le gustaron una variedad de servicios. ¿Qué preguntas surgen durante el proceso de creación? Entonces, ¿qué opciones tengo para contactarme con Seguros? ¿Cuáles son los caminos de contacto, los medios para contactarse? ¿Tiene Seguros capital humano con las competencias para responder a los servicios que ofrece? ¿Qué respaldo ofrece Seguros sobre sus servicios? Otras críticas constructivas, bueno, críticas constructivas que aportan valor al resultado final. Entonces, canales de comunicación por los que pueda contactar a Securus, valores de los servicios que no son claros, que no solo ofrezcan servicios a las empresas, sino que también poder ofrecer servicios a personas que presenten algún tipo de problema con la información. Nuevas ideas que han surgido de la originalidad, ofrecer servicios no solo a empresas, sino que también a personas que presenten algún tipo de problema con la información y dispositivos tecnológicos, y monitoreos después de terminado el servicio. También aquí en esta fase testear en la herramienta de entrevista cualitativa. Aquí se entrevistó a un ingeniero químico que tiene 39 años. En la entrevista se le preguntó cómo toma medidas para salvaguardar su información. La empresa donde trabaja tiene implementado un SGCI. ¿Qué ha hecho la empresa donde trabaja por salvar la información? Sus compañeros de trabajo toman medidas de seguridad de la información. ¿Cree usted que a través de una capacitación tomaría buenos hábitos para salvaguardar la información? ¿Que ha descubierto? Que está preocupado por este tema para la empresa, que no ha tenido problemas con la información ya que la empresa es pequeña, pero le preocupa tener problemas con su información empresarial. Que ha escuchado de la ISO 27001 e ISO 27002, que aunque es una empresa pequeña, le interesa salvaguardar la información que tiene actualmente. Que le ha impactado que los equipos de su empresa no tienen ningún tipo de licencia, que no tiene organizada la información empresarial y personal, que los equipos de su empresa no tienen ningún tipo de licencia, que si llega a pasar algo al equipo principal no tiene copias de seguridad. ¿Qué me faltó por descubrir? Que si esa persona estaría dispuesto a invertir por un sistema de gestión, o al menos por la parte de capacitación en las buenas prácticas. Y si está dispuesto a adquirir licencias para sus equipos, ya que él nos dice que no tiene licencias. Después de la entrevista donde le gustaría profundizar, ¿qué dudas le han quedado? ¿Cuántas bases de datos físicas y digitales tiene la organización? ¿Cuántos datos de cliente recolecta la organización? ¿Listo? Y creo que con eso finalizamos esta presentación final. Eso, bueno, que estén muy bien, hasta luego.